Hola, ¿qué tal? Bueno, bienvenidos a la nueva clase de historia cultural y de alguna manera también, por supuesto, pedagógica. Bueno, vamos a continuar con el último tema. Nos habíamos quedado en lo que era la Edad Media europea y el comienzo de la Edad Moderna europea, por supuesto, lo que va a dar inicio por fin entonces a un estudio sobre la colonización de América y vamos a ver cómo va a impactar eso en las escuelas americanas. Bueno, en un principio recordemos que la Edad Media Europea termina en el año 1453 después de Cristo con la caída del Imperio Romano de Oriente, ¿sí? Con la toma de Constantinopla. Son cuestiones históricas que por ahí corresponden a un estudio histórico específicamente de Europa. La historia europea va a comenzar con grandes cambios y crisis. Por un lado, ellos van a tener un periodo de absolutismos monárquicos, como en historia solemos resumir un poco, ¿no? Absolutismos monárquicos, que son los gobiernos monárquicos, por supuesto, que han concentrado el poder y que hasta le dan improntas divinas al poder real. Entonces de repente el rey es un representante de Dios y de la nación y del Estado europeo, que eso por ahí en la Edad Media no pasaba. En la Edad Media era un rey que era muy importante, sí, pero bueno, peleaba en las batallas ese rey, quizás estaba entre el pueblo más o menos, digamos entre las tiendas y entre el castillo y todo, pero en la Edad Moderna podemos observar al típico rey con la corona, la capa, bueno, todo eso. Todo ese oro, digamos, todo ese poder que van a concentrar los reyes europeos, bueno, va a ser fruto de la colonización, ¿no? Está todo relacionado, ¿sí? En la historia moderna, ¿sí? Que es cuando los reyes europeos se absolutizan en su poder, digamos, va a tener como causa justamente la colonización de América y de África. Así que bueno, pero en un principio, vos lo que ya sabes es que Europa tiene un poder muy concentrado, muy monárquico, con un poder divino muy impactante. ¿Sí? Poco y nulo, obviamente, constitucionalismo, nada de república, así olvídense de eso. Por otro lado, en cuanto a la religión, va a haber un periodo de un cierto fanatismo religioso, ya que ellos van a sufrir a finales de la Edad Media, en el siglo XIV, una peste negra, donde 1 de cada 3 personas europeas van a morir, donde 24 millones de personas en total murieron, y eso va a generarles un trauma colectivo muy fuerte. Van a empezar a hablar del Dios castigador, el Dios vengativo, de que los pecados son los que generan la ira de Dios. Entonces se van a volver un tanto fanáticos, por así decir, aunque quizás puede ser no la palabra más adecuada, pero sí van a tomar medidas extremas. Por ejemplo, la quema de mujeres que se creían que eran brujas, digamos eso más que nada en Inglaterra. Así que van a ser dos grandes cambios, el absolutismo y esta iglesia católica con una institución llamada Inquisición, que lo que hacía era vigilar y resguardar la Santa Fe Católica, pero todo con qué motivo, con el motivo de evitar una nueva calamidad. ¿Sí? Hay muchos pensadores que se toman a la Inquisición con esta idea, ¿no? Cuidemos que la gente no haga pecados, porque si no Dios nos va a castigar. ¿Sí? Esa es una idea nueva que aparece, porque en realidad, bueno, el Dios del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento no es vengativo, no es asesino, sino que es un Dios misericordioso. Pero bueno, esa idea va a cambiar. Esta cultura es la que va a colonizar América, por eso es muy importante tenerlo presente. Al mismo tiempo, este poder concentrado, este poder católico, también esta idea de persecución y de tribunales que perseguían pecados, como es, bueno, tuvo una resistencia, ¿sí? Poderes que se oponían a esto, como por ejemplo Martín Lutero, muy importante Martín Lutero, que va a proponer toda una serie de reformas y va a terminar, digamos, siendo el fundador de la iglesia protestante. Directamente se van a separar. Va a decir que el poder papal era un poder como monárquico, que eso no tiene nada que ver con la religión, etcétera, etcétera. Aunque dentro de la Iglesia Católica también van a tener ciertas resistencias a este poder concentrado, como lo puede hacer, por ejemplo, San Francisco de Asís. Pasa que lo va a hacer desde otro lugar.
Esto San Francisco de Asís, bueno, digamos, el movimiento que genera ya era hace muchos siglos atrás, ¿sí? Estoy mezclando épocas, pero para que vean que la Iglesia Católica no es que era toda una gran perseguidora. Ya San Francisco había propuesto una iglesia más amorosa, bueno, etcétera, etcétera. Así que bueno, esa es la Europa que va a realizar la colonización. Se descubre América el 12 de octubre, los europeos descubren América el 12 de octubre de 1492 y a partir de ahí empiezan una serie de numerosos viajes, conquistas, ¿sí?, de los grandes imperios americanos increíbles como Tenochtitlán o el Tahuantinsuyo, que sería lo primero que dije es el imperio inca, y lo segundo el imperio de Tenochtitlán, quiero decir el imperio inca, el Tahuantinsuyo es el imperio inca. Y luego, bueno, una esclavitud de numerosos pueblos nómades. Esto va a generar toda una gran repercusión en nuestra pedagogía, que es muy importante, y son una serie de libros y de comentarios que iremos leyendo que tiene que ver con esta cuestión de que de alguna manera nuestra pedagogía quizás siga estando colonizada. ¿Sí? Quizás no nos hemos descolonizado totalmente, y eso es tener una educación regionalizada, ¿sí?, latinoamericanizada, y eso después les voy a dar algunos ejemplos. Bueno, los grandes digamos, líneas colonizadoras van a ser España, ¿sí?, en todos los hispanohablantes de América. Va a ser Inglaterra, más que nada en la zona de lo que hoy es Estados Unidos. Va a ser Francia, también en la zona de Estados Unidos y de Canadá, y de algunas regiones de América del Sur también. Y luego Holanda va a intentar también, digamos, ciertos sectores de colonización, aunque no lo va a lograr. Por otro lado, Portugal, que es el que va a colonizar Brasil, también va a colonizar gran parte de África. Pero Portugal no buscaba una colonización, sino directamente una extracción de recursos, ¿sí? Creaba factorías, que no son ciudades, son factorías, son como regiones urbanas, pero que el único motivo que tienen es producir y extraer, producir y extraer. Lo que hizo España fue colonizar, fundar ciudades, digamos, fundar universidades, escuelas, esclavizar, todo con el motivo de, digamos, llevar la cultura española a América. Ellos querían justamente, ese sería el significado, ¿no? Bueno, uno compara los sistemas, ¿no?, de colonización por factorías de Portugal, que no sería colonización, y la colonización propiamente dicha de España, y uno dice, bueno, es más valorable España, con la fundación de universidades, escuelas, ciudades. Lo que se critica, por supuesto, es que, bueno, han esclavizado a los pueblos aborígenes de América Latina, les han impuesto trabajos forzados, les han impuesto el pago de impuestos por el simple hecho de ser personas de nacionalidad aborigen, y han comprado un montón de esclavos de personas africanas y afrodescendientes que funcionaban como esclavos en América Latina. Han esclavizado por lo menos a 6 millones de personas africanas traídas en barcos completamente denigrantes, barcos completamente ultrajantes y perjudiciales, digamos, y prácticamente de lesa humanidad. La compra y venta de esclavos, bueno, es una etapa oscura, y esta es la escuela que se va a formar en un sistema de esclavización de aborígenes y de esclavos africanos, de conquista y colonización, y de una imposición cultural por parte de España. Más allá de los vistos buenos que puede llegar a tener la cultura española, como las universidades, escuelas que van a fundar. Es destacable también las leyes de protección de aborígenes. Había leyes que los españoles hicieron para proteger a los aborígenes, de dotarlos, ellos lo consideraban personas incapaces, diciendo por ellos solos no se pueden valer por sí mismos. Por eso necesitan de la iluminación del español o del tutor del español. Es una ley que protege al aborigen, pero que al mismo tiempo lo incapacita. Así que bueno, todas estas cuestiones, a la hora de que analicemos las escuelas de América Latina, es muy importante tenerlas presentes, y es muy importante reflexionar sobre hasta qué punto no se encuentran todavía de alguna manera colonizadas las escuelas de Latinoamérica. ¿En qué sentido podrían estar colonizadas las escuelas de Latinoamérica? Bueno,
Por ejemplo, en un primer principio podemos decir que las escuelas de América Latina estudian la Edad Media y la Edad Moderna, que son dos periodos completamente europeos. Digamos, ¿cuál es el fin de estudiar la Edad Media? Sí, rey por rey, la historia moderna, los reyes españoles, el arte europeo, y no hacer un estudio más geolocalizado de nuestra región. Esa podría ser una primera crítica, apuntando a una descolonización de la pedagogía. ¿Hasta qué punto no hemos importado pedagogos europeos y grandes intelectuales europeos, pero que quizás no se condicen con nuestra realidad social y cultural latinoamericana? Esa puede ser la segunda variante de la colonización, de la descolonización. ¿Por qué descolonizar la pedagogía? Hay un autor que lo puse para la clase anterior por escrito, para los que tienen la clase conmigo, en donde Enrique Dussel, justamente hablando de la descolonización, dice que los españoles crearon como si fuera una subcategoría de humanos que necesitaban de la iluminación europea para tomar el atributo de ser humano por completo. ¿Qué significa? La persona aborigen era como un humano inferior, incapaz. Y solo con la colonización iba a lograr ser un humano. Bueno, numerosas son las fuentes, digamos, educativas que vamos a tener en América Latina. Va a haber un texto para leer un poco de nuestro periodo revolucionario. Recordemos que en América Latina España va a fundar diversas escuelas desde órdenes religiosas como puede ser los frailes franciscanos, los jesuitas, el sacerdote diocesano típico con el clériman. Van a fundar numerosas escuelas y universidades, o sea, la educación va a estar a cargo de las órdenes religiosas como las que acabo de mencionar. Vamos a encontrar modelos educativos muy interesantes. Por ejemplo, con los jesuitas van a establecer un sistema de educación en algunas zonas, no en todas, ¿no? Pero por ejemplo en la zona de Misiones van a tener un sistema de pedagogía muy interesante que tiene que ver con lo que se denomina reducción jesuítica, que eso es un establecimiento en donde el aborigen y el jesuita, el sacerdote jesuita, vivía de una manera igualitaria. ¿Sí? No se imponía el cambio de ropa, no se imponía que hablaran español sí o sí, se los dejaba bastante libres, era un intercambio simétrico. Eso es una de las cosas quizás más bellas que se logró en toda la etapa de la colonización, que es justamente esto, ¿no? Un intercambio entre dos culturas sin la imposición de una con respecto a la otra, porque recordemos que el intercambio cultural siempre es favorable, siempre es hermoso. Siempre es enriquecedor. Pero en otros lugares, por ejemplo, los jesuitas van a establecer instituciones educativas, por ejemplo, muy violentas, donde a la persona aborigen básicamente la quieren desaborigenizar, ¿sí? Quitarle su cultura, porque es una cultura profana, supuestamente, van a decir eso. Entonces le impedían que utilizara conceptos y vocabularios aborígenes, que utilizara amuletos, la ropa aborigen, como en el caso de la historia, por ejemplo, de Tupac Amaru. José Condorcanqui, o sea, tenía que tener un nombre bautizado sí o sí. José Condorcanqui era una persona muy creyente, muy católica, era descendiente de Tupac Amaru, o sea, de los últimos reyes incas. Tupac Amaru o José Condorcanqui, bueno, va a asistir a la escuela, lo van a golpear, bueno, como te digo, polémica esta cuestión de estas escuelas. Va a aprender el idioma, no va a perder la fe a Jesús, a Dios, tampoco va a perder los dioses de sus queridos antepasados. Y él, a través de cartas y escritos, va a solicitarle al rey de España que por favor le otorgara más derechos humanos a las personas aborígenes. Y era muy pacífico, va a hacer eso una y otra vez, hasta que decide, bueno, se acabó, voy a hacer una revolución. Hace una revolución armada, Tupac Amaru, y esa revolución armada, bueno, va a fracasar. Los reyes españoles van a mandar a Tupac Amaru a ser torturado de una manera horrorosa y descuartizado
¿cómo es? Con un sistema de, digamos, de descuartizamiento corporal muy fuerte. Brazos y piernas descuartizados, tirados por caballos. O eso es lo que van a intentar, en realidad lo que intentaron hacerle. Porque en la práctica, bueno, un caballo tiraba más fuerte que el otro. Así que terminó sufriendo mucho esta persona por oponerse y por tomar las armas en contra del rey. Entonces, bueno, esta es la pedagogía que se va a formar durante la colonización. Tenemos propuestas innovadoras de pedagogía, asimétricas, y otras simétricas, otras, digamos, propuestas con violencia e imposición típico de un gobierno absolutista monárquico. Seguiremos en la próxima clase, espero que les haya gustado. Les recomiendo el primer capítulo de Vigilar y Castigar de Michel Foucault, que es el que transcribe el acta de defunción en donde se detalla el castigo que va a tener Tupac Amaru. Bueno, les mando un saludo grande, espero que se encuentren bien.